Estamos venezolando. Una golondrina no hace verano. Pero entonces, O dos. Nombrar no a es esa persona. politiquería del conservadurismo. Bueno, dentro de las cosas que el presidente puede sentir satisfecho es que la palabra politiquería ya prolifera por todos lados, ¿no? Pero bueno, ¿es politiquería o no es politiquería? Que esto es importante. Un globo no hace fiesta, dos no hacen fiesta, dice el presidente, pero el asunto está en que estamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para nuestros estudiantes. ¿Nos estamos venezolando, no nos venezolizando o no? Eso es lo que también está en el medio, ¿no? ¿Qué le parece si le damos rienda al asunto y vemos por dónde va? La Secretaría de Educación Pública recomendó a sus docentes que lean a Lenin y a Marx, a Karl Marx. Entre las lecturas que sugiere la Secretaría es un libro sin recetas para la maestra y el maestro, texto que forma parte de la trilogía para desarrollar un vínculo pedagógico con alumnos y padres de familia. De igual manera, se recomienda a los docentes que lean El Capital de Carlos Marx, Qué hacer del señor Vladimir Ilich Lenin, a fin de que apoyados de estos textos guíen su actividad pedagógica en las aulas. No sé si necesariamente para esto en particular nos sirven como guía pedagógica. Para otras cosas sí, pero no sé si particularmente para esto. Se lo digo porque El Capital de Marx casi lo acabé, pero leí buena parte porque además tomé un curso maravilloso con el maestro Leonardo Córdoba, padre de Lorenzo, y también porque qué hacer de Lenin era un poco la actividad política, por dónde hacerle para el proceso de cambio. Textos muy interesantes, sin la menor duda. La SEP pide a los maestros prepararse para enfrentar dinámicas de opresión y de esta manera formar un nuevo mexicano y una nueva mexicanidad afín a la transformación de lo que llaman transformación irreversible del país. Bueno, cuando dijimos a quién le hablamos para que nos ayude a entender esto, pues pensamos en gente que se dedica al proceso educativo y en Eduardo Bakov, especialista en evaluación, especialista en educación, que está allá en el norte, en ese bello norte del país, por los rumbos de Ensenada. Bueno, Eduardo, nomás presento Evaluación Educativa y es muy importante decir que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y presidente de Métrica Educativa. Eduardo Bakov, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado, Eduardo? Buenas noches. ¿Ahí me escuchas, Eduardo? A ver, vamos, se cortó la llamada. Vamos a ver, son 2 horas menos allá por la zona de la Baja Norte. A ver si ahorita inmediatamente podemos tener comunicación con él. La idea es que nos diga cómo debemos ver como sociedad, padres de familia, madres de familia, incluso maestros de alguien que es un especialista, este tema. Bueno, Eduardo, parece que ahora sí nos escuchas, ¿verdad? Sí, Javier, muy buenas noches. Bueno, con la envidia de lo que puedes estar viendo en Ensenada, te saludo, te deseo buen viernes. Eduardo, ¿qué piensas de esta propuesta que hoy le preguntaron al presidente, pero que sabemos que viene desde hace varias semanas, de que la SEP le pide a sus maestros, a sus docentes, ellas y ellos, que lean a Lenin y Marx porque ayuda al proceso de la guía educativa respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje? A ver, Javier, en principio decirte que esto, digamos, leer a Gramsci, a Marcuse, a Marx, a Lenin, a Lucas, a todos estos personajes y filósofos que se dicen los libros de texto que se recomiendan, digamos, en mi manera de ver, un problema en que uno lea a todos esos personajes. Yo puedo decir que yo los leí cuando era, digamos, estudiaba en la licenciatura, no pasa absolutamente nada. El problema es cuando quieres tú hacer que esa sea la línea de pensamiento de los profesores y que no los digas con esa claridad, que digas que la educación que van a recibir los niños mexicanos es una marxista, leninista, del materialismo histórico, maoísta, etcétera, etcétera, que no lo digas. Pienses, digas que estás proponiendo como una manera de estimular el pensamiento. Ese es el problema para mí, porque no lo estás diciendo con esa claridad. ¿Qué va a acabar pasando? Porque también no puede uno negar que estos textos, quizás no en su origen, pero se volvieron
parte de procesos de adoctrinamiento en algunas sociedades. Quizás no fue ni la voluntad de Karl Marx ni la de Lenin, pero se convirtieron en parte de procesos de adoctrinamiento. Lo diré todavía en algo que tú y yo seguramente identificamos. El famoso, le decían, el texto de Marta Harnecker, ¿no? Que era, Sí. que le llamaban el catecismo de Marta Harnecker, ¿no? ¿Cómo ves? No, es correcto. O sea, cuando tú lees esos textos y los contrastas con otras condiciones distintas, pues sí estás abonando al pensamiento crítico para que contrastes ideas y contrastes maneras de ver el mundo de manera diferente y luego tomes una conciencia de lo que tú creas que es más correcto. El problema es que si tú planteas como los únicos libros o con la intención de ideologizar a los maestros, entonces es un tema que debe de preocuparnos. Sí. Que debe preocuparnos porque al menos yo no le he oído al presidente que esa sea la línea ideológica que él está empujando. Y me queda claro, en todo caso, quien la está empujando es el señor Max Arriaga, y en la práctica funge como secretario de Educación, no la maestra Leticia Ramírez, y que él, a través de los libros de texto, que es una herramienta muy poderosa para enseñar a los niños, pues la está utilizando con la idea que él tiene. Para mí es congruente con la idea desde la que él ha presentado siempre, con las tecnologías del sur, con la idea de comunidad versus la individualidad, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que quien debe de tener claridad en esto, pues es el presidente y la secretaria de Educación. Ellos tienen que responder. Eso es lo que nosotros o ellos están empujando para que la sociedad mexicana transite por un rumbo ideológico distinto al que hemos tenido. Si bien nadie estaría en contra de leer a Lenin y a Marx como parte de un proceso de formación, incluso para sumar formas de ver el mundo, te pregunto, Eduardo, ¿qué podrá pasar a la hora de que esto se instrumente en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Porque también los maestros lo podrían interpretar muy a su manera, tendrá que haber como guía, tendrá que haber muchas cosas, porque son textos también que tienen su complejidad, particularmente el Capital. Pero de esto, ¿qué piensas? ¿O estoy yendo muy lejos o estoy viendo las cosas muy radicalmente? No, mira, sugerir que lo lean, lo único que, digamos, que lean todos estos textos que son de estos personajes que yo acabo de comentarte, pues simplemente tienen una intención de decir, por ahí está la verdad. Me preocupa en ese sentido que solamente se lean esos textos y que tengan la idea de adoctrinar o de ideologizar, y no lo que dicen, lo dice el libro de texto, que dice que sirven para promover pensamiento crítico. El pensamiento crítico es otra cosa. Además, es propuesto por pensadores como Platón, Sócrates, Aristóteles, y luego lo retomó Piaget, que es completamente distinto a lo que se dice ahí. Está confundiendo el pensamiento crítico con conciencia crítica de los marxistas, Sí. e inclusive de la pedagogía de Freire. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero sí, llamar la atención que solamente se mencionen esa tendencia, por decirlo así, de pensadores marxistas o de izquierda, y que no se mencionen otros con los cuales sí podrían contrastar y tener, digamos, un balance de la manera de pensar. Sí. No sé qué va a pasar, pero no creo que pase demasiado tampoco, porque los profesores no se van a poner a estudiar libros tan complejos como los que está mencionando en los libros de texto. ¿Tú crees, a ver, para cerrar, crees que sea como una especie de ataque de los conservadores o de alguna cuestión de esta naturaleza ante lo que estamos? ¿O qué piensas que está pasando, Eduardo Bacov? Bueno, es difícil de dónde proviene, pero vamos, es como que tú fueras católico y que te hagan leer protestantismo, ¿no? O sea, pues te alertas y dices, oye, yo quiero eso. Y entonces hay mucha gente muy conservadora que dice, yo no quisiera que se leyera nada absolutamente del marxismo. Pero, vamos,
es un susto que se está dando, a mi manera de ver, que sí es muy importante que se aclare cuál es la intención. Claro, claro. Porque no está claro, están confundiendo el pensamiento crítico con que tú leas a críticos marxistas. Son cosas completamente distintas. Y sí también te da una idea de que, digamos, quienes están escribiendo estos libros tienen una orientación marxista que quisieran que los docentes la adoptaran. Eso no me queda la menor duda. Te mando un gran abrazo, buen fin de semana, buen puente, Eduardo. Hasta luego, Javier. Gracias. Sí, hay algo que uno no puede perder de vista, ¿no? No se puede por ningún motivo negar la necesaria lectura de muchos textos que han sido fundamentales en el desarrollo de la humanidad. La clave es que todos los textos tenían un sentido, una razón de ser, un objeto, un objetivo, y eso es lo que hay que ver. Y la clave es cómo hacerle, ¿no? Porque yo le insisto, si se trata, son textos que al paso del tiempo se convirtieron en textos que se usaban para adoctrinamientos en diferentes sociedades. Así debe de ser la vida, etcétera, etcétera. Y la vida debe ser también por ahí, pero también por muchos lados. Esa es la gran clave del asunto.